Saludos, ¿cómo están? Muchísimo gusto y muchísimas gracias por ver este video. Gracias también a los organizadores de Congreso Madre Tierra por esta invitación. Y bueno, en este video el objetivo es presentarles un poco este tema que he titulado Monitoreo de costas y playas, oportunidades para el activismo juvenil. Vengo en representación de Sustainable Ocean Alliance o la Alianza por los Océanos Sostenibles del Hub Guayas y también como embajadora de Women in Ocean Science. Un poco sobre mí, soy estudiante de Ingeniería en Oceanografía en SPOL, también soy coordinadora para Ecuador en The Oxygen Project Corporation y entre algunas otras cosas me defino como apasionada por la acción climática, la sostenibilidad y el océano. Si desean conocer un poco más de mí o tal vez conectar conmigo, gustosos estaré esperando en LinkedIn. Aquí pueden escanear el código de acceso. Entonces, bueno, para empezar hablando del tema de hoy, me gustaría centrarnos en tres pilares, que los vamos a abordar de forma individual y luego vamos a ver cómo se relacionan. Tenemos como las bases, lo he ubicado como una pirámide, tenemos las bases, el activismo juvenil, el monitoreo y en la cima el manejo costero. Vamos a ver por cada uno qué es cada uno de ellos. Vamos con el activismo juvenil. No he puesto una definición oficial porque quiero hacerlo un poco más como un diálogo, no quiero hacerlo un poco aburrido tal vez para ustedes. Yo lo defino como esta capacidad de los jóvenes que tenemos con perfiles de liderazgo, ¿no? De ser agentes de cambio, de tal vez movilizar e influir en las demás personas hacia la acción. Y puede ser desde diferentes áreas. Usualmente hablamos de activismo juvenil en cambio climático, en sostenibilidad, pero puede ser en equidad de género, puede ser en temas de energía, puede ser en temas de conflictos armados, en paz y entre otros, ¿no? ¿Y cómo se ve el activismo juvenil? Usualmente pueden ser campañas en redes sociales, puede ser mediante ejecución de talleres, de proyectos y tal vez si es un poco más avanzado, mediante programas. Un ejemplo de esto y que me complace poder presentarles es SOA Guayas. ¿Qué es SOA? Primero que nada, Sustainable Ocean Alliance es una comunidad que busca el desarrollo de jóvenes líderes, impulsando ideas creativas y en pro de la conservación del océano y el uso de sus recursos de una manera sostenible y consciente. A nivel internacional, pero localmente, en Ecuador y específicamente en el Hub de SOA Guayas, estamos enfocados en el desarrollo de proyectos en áreas socioambientales, con un enfoque directo a zonas marino-costeras o costero-marinas por medio de la educación ambiental, de la difusión científica y la investigación. Si desean conocer un poco más de nosotros, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Y bueno, lo vamos a dejar un ratito eso ahí. Vamos al segundo pilar. Monitoreo de costas y playas. ¿Qué es este monitoreo de costas y playas? ¿Cómo monitoreamos algo? Es básicamente tomar medidas de un parámetro de una variable con cierta frecuencia para poder evaluar, ¿verdad? En un gráfico, evaluar los datos, hacer una evaluación tal vez descriptiva, estadística, ¿verdad? Dependiendo del objetivo que tengamos con este monitoreo. Y cuando hablamos de monitorear las costas y playas, hablamos de algo clave y fundamental, principalmente en Ecuador. ¿Por qué? Porque el monitoreo nos permite conocer nuestras playas, conocer qué tipo de oleaje tenemos, tener una base sólida para tomar decisiones, para presentar propuestas, para que los gobiernos con un frente costero puedan tomar decisiones adecuadas y planificar cómo se va a usar la playa, ¿verdad? Si aquí se puede construir esto, si aquí lo vamos a destinar para bañistas, si tal vez tiene potencial de surf, que es una de las pocas actividades que se da en ciertas playas, pero muy pocas. Entonces, monitorear las costas y playas es fundamental. Entre algunos de los principales elementos que podemos considerar para monitorear nuestras costas y playas, menciono tres principalmente, que es el oleaje, cuando hablamos de oleaje o condiciones tal vez oceanográficas, o tal vez condiciones de oceanografía costera, estaríamos hablando de cómo nos llega el oleaje. Cuando hablamos de tal vez de oleaje, nos referimos a la altura de la ola, el periodo de la ola.
¿verdad? Estamos hablando la dirección con la que nos llega el oleaje a la costa, porque con eso también se define si hay erosión, si hay acreción de sedimentos, es decir, si se nos va a llevar, si vamos a perder sedimentos y tal vez si tenemos ahí una casita, corra riesgos, ¿verdad? O si tal vez va a haber acreción y tenemos ahí una estructura y no va a ser factible, ¿no? Corrientes, ¿verdad? Hacia dónde se está moviendo la corriente litoral, que es en la franja costera, las mareas, las alturas de las mareas, ¿verdad? Condiciones de aguaje, si es que hay, y otro componente en temas de conservación, ¿verdad? Que puede ser monitorear ecosistemas, si hay manglar, si hay arrecifes de coral, si hay un estuario, la calidad del agua, los organismos que hay ahí, si hay zonas de anidación de tortugas, podemos monitorear tal vez cuándo anidaron, cuántos huevos hubo, ¿verdad? Tal vez el sexo de las tortugas, porque esto, si lo saben, tal vez si tal vez lo saben, el sexo de las tortugas está relacionado con la temperatura, ¿no? Entonces ahí tal vez podemos monitorear cómo está influyendo el cambio climático en la anidación de tortugas y en general en la biodiversidad, ¿verdad? Y otro componente también importante, y que más o menos lo mencionaba con el primero de oleaje, son los problemas. Estamos teniendo erosión, hay sedimentación, hay contaminación, cuántas fuentes de contaminación hay, qué tenemos ahí, hay plásticos, microplásticos, hay vertederos de alguna industria, ¿verdad? Entonces todo esto es importante porque en base a ello, los gobiernos pueden tomar decisiones. Y luego vamos a la tope o al tope, a la cima de la pirámide que hemos presentado al inicio, y es el manejo costero integrado. Y bueno, para hablar de manejo costero integrado, tenemos que referirnos al RCOA o al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en el cual en el libro quinto, que se habla de la zona marino costera, vamos a encontrar los siguientes artículos principalmente. Ustedes lo pueden buscar en internet, es súper fácil encontrarlo y se pueden referir al libro quinto y van a encontrar toda esta información. Entonces, vamos a centrarnos en el artículo 741 que nos dice, ¿cuál es el alcance del manejo costero integrado? Es un proceso adaptativo de gestión participativa de los recursos naturales costeros y marinos destinado a conservar la biodiversidad marina y costera, que incluye los ecosistemas, las especies y genes, mediante su uso sostenible y para mejorar la calidad de vida de los pobladores. El artículo 746 nos habla de cómo debemos estructurar este plan de manejo costero integrado, que es básicamente un documento donde está todo escrito de cómo se va a manejar la costa, ¿verdad? De algún cantón o de alguna zona en específico. Y nos dice que tendrá al menos los siguientes elementos. Yo voy a destacar dos que se relacionan con lo que hemos venido hablando, que es el literal A, nos habla del diagnóstico de la franja costera municipal. ¿A qué nos referimos con diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos cuando una persona tiene alguna enfermedad, verdad? Vemos como que los síntomas, ¿verdad? Entonces, si tal vez hay erosión, si queremos decir en esta playa, tenemos o en esta franja, la franja costera de Guayaquil, por ejemplo, hay erosión. ¿Cómo podemos diagnosticar eso? Viendo las tasas de sedimentación, tasas de erosión, retroceso de la línea de playa, que es básicamente eh, medimos la línea costera, ¿no? Y vemos si ha retrocedido hasta dónde llega la línea de agua, ¿no? En marea alta llegaba hasta aquí, tal vez en el año 20, ¿no? Llegaba hasta aquí. Y tal vez ahora en el año 2024 nos está llegando ya más adentro, ya llega a los restaurantes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que está retrocediendo la línea de playa. Em, Otro punto muy importante es la zonificación del área de estudio y el ordenamiento costero y marítimo. Podemos pensar en esto como cuando hablamos del ordenamiento de nuestra ciudad. ¿Cómo ordenamos nuestra ciudad? Tenemos tal vez cuadras
¿verdad? Tenemos calles, tenemos accesos, decimos, ok, aquí va a estar, esta es una área protegida, esta es una zona para comercio, esta es una zona de vivienda, ¿ok? Y cuando pensamos en nuestra costa y en nuestra playa, también debemos tener ese tipo de planificación, de zonificación y de ordenamiento, ¿verdad? ¿Qué se hace en una zonificación de playa? Se dice, tenemos la franja costera, ¿verdad? Tenemos todo este espacio de playa y decimos esta zona por las condiciones de oleaje, por las condiciones de corriente, o porque tal vez aquí hay una zona de anidación de tortugas, porque aquí hay arrecifes de coral. Podemos decir, esta zona es para conservación, no se puede tocar, no puede haber puestos de comercio, no puede haber construcciones, ¿ok? Y tal vez decimos, esta zona tal vez tiene un oleaje un poco más suave, es para bañistas, no hay corrientes de resaca, es mucho más segura, ¿verdad? Entonces, básicamente, planificamos cómo vamos a usar la playa. Y ahora sí, ¿cómo integramos estos tres pilares? La idea, y que tal vez ha venido o ha surgido de conversaciones con oceanógrafos y con estudiantes de oceanografía, principalmente con algún círculo de amigos, es de que deberíamos, ya que algunos estamos involucrados en estas organizaciones de activismo juvenil como ESOA, como tal vez embajadora de Women in Ocean Science, o ustedes tal vez como participantes de diferentes organizaciones, no necesariamente SOA, organizaciones locales, internacionales, que tal vez reciban algún tipo de financiamiento o que ustedes mismos vivan cerca de la costa, destinar esos esfuerzos, ¿verdad? Destinar esfuerzos, recursos a monitorear nuestras playas. ¿Por qué? Porque con el monitoreo de nuestras playas podemos tener ese diagnóstico, podemos sentar las bases para una zonificación y un ordenamiento de nuestra playa y nuestra costa, lo cual va a resultar en un manejo costero integrado, que es básicamente dar la información que va a servir a los tomadores de decisiones, en este caso los gobiernos locales o tal vez al gobierno central, para tomar decisiones acertadas y asertivas. Una herramienta, podría decirse, que tal vez implementa o que podríamos usar como referencia para esto, esta integración que estamos hablando, es OLE o el Proyecto de Observaciones Litorales del Ecuador, que está, por así decirlo, viene del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgo de Desastres, o CIP-RRD. Pueden encontrarlo tipeando este link en su buscador web y básicamente van a encontrar esta interfaz. Si ustedes quieren registrarse para poder registrar datos, valga la redundancia, pueden dar clic en contacto, ¿verdad? Ahí les va a salir dos opciones, iniciar sesión o registrarse. Cuando ustedes ubican la opción de registrarse, va a tener que ser validada por el administrador, ¿verdad? Va a tomar tal vez un cierto tiempo, se va a comunicar por correo. Entonces, en esta interfaz vemos aquí ya algunos puntos, que básicamente son estaciones de monitoreo o de observaciones o de registro de observaciones. Y aquí vemos más o menos cómo se maneja. Cuando damos clic en datos, podemos seleccionar entre olas, incubaciones, que hace referencia a las zonas de anidación de tortugas, perfil costero, que hablamos como ver este retroceso de la línea de playa, ¿verdad? O la pendiente tal vez, y especies muertas, registro de especies muertas. Recordarán que el año pasado, hace 2 años, tuvimos problemas de aves muertas no solamente en Ecuador, sino también en Perú, ¿verdad? Entonces es importante tener ese tipo de registros. Y bueno, aquí les estoy presentando un ejemplo para olas. Pueden ustedes filtrar por fecha, provincia, cantón, parroquia, estación. Usualmente y lamentablemente, por el momento, la mayor cantidad de información disponible es para la parroquia Manglar Alto del Cantón Santa Elena y provincia Santa Elena. La idea
de este espacio y del programa, del proyecto como tal, es poder empoderar, poder compartir ese tipo de información y también un tipo de entrenamiento, tal vez, de cómo medir estas variables básicas, que no es muy complicado, no necesitamos equipos sofisticados para hacerlo, sino tal vez nuestro teléfono. Tenemos una plantilla y vamos registrando los datos con un cronómetro, que puede ser nuestro reloj, puede ser el teléfono, ¿verdad? Y nuestra observación. Y bueno, aquí les estamos presentando el valor promedio de altura de la rompiente para las fechas de filtrado desde el 2017 hasta el 2024, ¿verdad? Esto de aquí puede parecer solamente una información cargada en una web, pero lamentablemente en nuestro país se han construido muchísimos puertos, muelles. Bueno, puertos han tenido mucho más planificación, pero sí se han construido ciertos muelles sin una planificación, sin una base de información sólida, que nos pueda servir a los tal vez ingenieros y a los tomadores de decisiones, diseñar estructuras acorde con las condiciones que tenemos en esa playa, ¿verdad? Y también ver la mejor forma de construir o de desarrollarnos de forma sostenible y sin afectar al entorno. Eso es todo por este espacio. Muchas gracias y estoy atenta a sus consultas.